Por fin voy a volver a ver a mi amorcito. ¿Pero qué te pasa, ¿Darwin? ¿Miriam? ¿Cuándo saliste de la cárcel? ¿Qué haces saliendo de mi casa con mi mejor amigo? No me digas que ese bebé... Sí, es nuestro amigo. ¿Qué? No puedo creer lo que me están haciendo ustedes dos. Estuve 5 años en prisión, encubriendo a Roger. ¿Y así es como me pagan? Ya cálmate, Darwin. Todo sucedió de repente. Simplemente pasó. Nosotros no sabíamos que ibas a salir tan pronto. Además, teníamos que seguir con nuestras vidas. Miriam, no me digas que tú estuviste de acuerdo con todo esto. Claro, es evidente. Mientras yo me estaba pudriendo en prisión, ¿tú estabas disfrutando con mi mejor amigo? Lo siento, Darwin. Pero Miriam también tenía el derecho de ser feliz. Así que te voy a pedir que no arruines la bonita familia que he formado. Lárgate de mi casa. A ti, lo único que te importa es tu felicidad y el dinero que podías sacar. Será mejor que te largues de aquí, porque no creo que estés dispuesto a volver otra vez a la cárcel. Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero el tiempo no sabe lo que es ver tu vida entera en el cuerpo de otro. Mi casa, mi esposa. Y ahora el hijo que tanto soñé, creciéndole en el silencio de una traición. Ni un paso más, Darwin. Carla, ¿qué estás haciendo? Baja eso. Estoy haciendo lo que la justicia nunca hizo. Me arrebataste lo que más amaba en este mundo, Darwin. Carla, lo de tu padre fue una tragedia. Pero Pero yo no te atrevas a decir que no tuviste nada que ver. Tu error mandó a mi padre a una tumba. Y a mí me dejó completamente vacía. Mírame. Mírame, Carla. No tengo nada. Mi esposa se casó con mi mejor amigo. Ahora esperan un hijo. Créeme que la vida se ha encargado de cobrarme cada centavo de ese error. No es suficiente. Tu miseria no me va a devolver a mi padre. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando, Roger. Me dijiste que Darwin estaría en prisión 10 años. Cálmate, cálmate, Miriam. Eso le puede hacer daño al bebé. No me pidas que me calme. Ay, Darwin, lo único que viene es arruinarme la vida. Precisamente por eso tienes que ser más hábil y lista que él, para que él no pueda reclamar lo que le pertenece. Sí, tienes razón. Tengo que estar un paso delante de él. Bueno, tranquila. Ahora respira. Vamos a calmarnos y a pensar con cabeza fría. ¿Está bien? Sí. Que no pienso perder todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Bueno, ¿y qué es lo que sugieres? ¿Pretendes ir a buscarlo y pedirle perdón? Que Miriam, no sé si te has dado cuenta, pero Darwin nos odia. Y tiene toda la razón. Búscalo. Ofrécele dinero. Lo que sea. Pero que se vaya de esta ciudad. A ver, Miriam, ¿estás segura? Puedo disfrutar de todo lo que le hemos quitado si está aquí, a la vuelta de la esquina, esperando para cobrarse la deuda. Ay, Miriam. A veces pienso que eres más peligrosa que el mismo Darwin. Soy una madre cuidando su nido, Roger. Y si él representa un problema para mi comodidad, tiene que desaparecer. Como sea. Tiene que acabarse como sea, ¿entendiste? Pues entonces dispara. Ya pagué por ese error en la cárcel y perdiendo a mi familia. No es suficiente. Si crees
¿Que eso va a llenar tu vacío? Pues entonces hazlo. Créeme que al final del día me estarás haciendo un favor. No mereces una salida tan fácil como una bala. Entonces haz lo que se te dé la gana. La verdad, ya nada me impresionaría. No entiendo. Mírate, ni siquiera tienes miedo. Estás diciendo que apriete el gatillo para terminar con tu miserable vida. Te dije que me harías un favor, Carla. El infierno no es un lugar bajo la tierra. Es despertarse en este cuerpo todos los días. No. No te voy a dar ese regalo. Mi padre era una buena persona. Eso sería manchar su nombre una segunda vez. Entonces, ¿qué piensas hacer? Ya pagaste tu deuda conmigo. Ahora te tocará vivir lo que tú mismo dejaste que te hicieran. Esa es tu verdadera cárcel. Ay, no puede ser. Eres como una piedra en el zapato, Darwin. ¿Cómo te detesto? Vienes a ver a mi esposa, ¿verdad? ¿Estás celoso o qué? Qué poca vergüenza tienes en la cara. ¡Por tu culpa! Yo estuve 5 años en prisión. ¿Y vienes y te robas a mi esposa? A ver, ya, relájate, hermano. Tienes que superarlo. Avanza. Además, no es mi culpa que Miriam me haya elegido a mí en vez de a ti. Mejor cállate, desgraciado canalla. ¿Por qué te enojas? Simplemente te estoy diciendo la verdad. Además, hubieras visto lo feliz que era cuando la tenía en... Te dije que te callaras, infeliz. ¿Así? Pues pégame todo lo que quieras. Eso no va a quitar los besos que le di a Miriam. ¡Ya fue suficiente, Darwin! ¡Vamos, defiéndete! Ya, Darwin. Ya eres parte del pasado. ¿Y del tuyo también? ¿Así de fácil? Primero me dejas en la calle y después destruyes la poca dignidad que tengo. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Ah? Ya. Fue suficiente, Roger. Entra a la casa ahora. Y tú, vamos a arreglar esto. Te voy a dar dinero. Quiero que te vayas lejos de aquí. Y nos dejes en paz. Quédate con todo esto. Ya no hay nada que arreglar. Quédate con tu vida de mentiras. Pero eso sí, mira, recuerda algo. Ay, ¿y ahora de qué hablas, Darwin? Que ustedes dos me van a pagar absolutamente todo. ¡Te lo juro! Buenos días, joven. Vengo por el anuncio. ¿Tú no eres el del periódico? Sí, soy yo. Pero soy una buena persona. Bueno, aquí decía todo lo contrario. Es más, yo no necesito gente como tú. Así que mejor píntate de colores de aquí. Joven, por favor, déjeme demostrarle que soy una buena persona. No tengo dinero ni a dónde ir, pero necesito el trabajo. ¿Sabes qué? Será mejor que te vayas. Porque con tus antecedentes dudo que te den trabajo en algún lado. Ok, gracias. ¿Ya sabes qué es lo que está pasando? ¿Ya sabes por qué está libre? Lo dejaron libre por buen comportamiento. Debido a eso le bajaron la condena. Eso no debió ocurrir. Nunca. ¿Sabes cuánto dinero invertimos para que eso no pasara? Todo lo que arriesgamos. A ver, escúchame, Miriam.
El detective Ramírez es quien está a cargo de ese caso. Y él me prometió que nadie iba a entrometerse. Pues eso espero. Porque si algo sale mal, tú y yo salimos perdiendo. Tranquila, mi amor. Relájate, todo va a estar bien. Porque mejor aprovechamos, dejamos de preocuparnos y disfrutamos lo que tenemos. Tenemos una gran fortuna. Lo haré. Cuando el inepto de Darwin vuelva a estar tras las rejas otra vez. Eso no va a ser necesario. Miren, ese hombre no tiene ni un solo centavo. No tiene cómo pagar a nadie. Además, no le queda otra opción que iniciar una nueva vida y desaparecer. Buen punto. Quiero descansar. Vamos, mi amor. Te acompaño a la habitación. ¡Ey! ¡Espera! Señorita, nos volvemos a encontrar. ¿Cómo sabías que estaba por aquí? No lo sabía. Pasaba por aquí porque estaba pidiendo trabajo en la mecánica de la esquina. Pero a un ex convicto no le dan la oportunidad. ¿Sí? Es difícil. Pero más difícil es cuando vas por la vida golpeando a la gente. ¿Es verdad que hiciste eso? Sí, sí, es verdad. Lo busqué y lo enfrenté. ¿Y por qué lo hiciste, ah? Porque se lo merecía. Me quitó lo que más amaba en esta vida. Linda forma de conseguir lo que quieres, Darwin. Salir de prisión no ha servido de mucho. Me duele. Es momento de seguir adelante. Yo aún te odio por lo de mi padre. Pero algo me dice que te tengo que ayudar. ¿Qué? Sí. Ni yo mismo lo entiendo. Ahora camina. Iremos por algo de ropa y comida. Te quedarás en mi casa hasta que te establezcas. Así que aquí estás. Te estaba buscando por todos lados. Supongo que la razón para buscarme no es para ayudarme. Quiero que te vayas de la ciudad. Tú ya no tienes nada que hacer aquí. No me pienso ir. Voy a encontrar la manera de que todo el mundo sepa la verdad. ¿La verdad? Por Dios, Darwin. Nadie te va a creer. Ningún abogado te va a defender. Yo tengo todos los consorcios a mi favor. Y tú no tienes por dónde empezar. Vaya. Al parecer estás manejando muy bien mi dinero para salirte con la tuya. Tu dinero ya no existe. Al menos no para ti. Durante todos estos años que estuviste encerrado, muchas cosas cambiaron. Ahora solo mírate. Eres un don nadie. Lo sé. Pero lo que más cambió eres tú, Miriam. Yo de verdad pensé que me amabas. Pero ya me di cuenta que lo único que amas es el dinero. Así es. Mi objetivo siempre fue quedarme con todo lo que es tuyo. Y lo logré. Ahora soy una empresaria exitosa. Logré quedarme con todo lo que es tuyo. Y tú no me lo vas a quitar. Eso lo veremos, Miriam. Esto es para ti. ¿Qué es eso? Escuché que no habías comido, así que te traje algo de comida. ¿Y cómo sé que no le puso algo para vengarse de mí? No le puse nada. Puedes comer tranquilo. Y ya sé toda la verdad. ¿A qué te refieres? Lo escuché todo. A tu esposa y a ti discutir. Se nota que está bastante desesperada porque la verdad no salga a la luz. No puedo hacer nada. Ella tiene comprado a todos los abogados. Y seguramente algún... ¿Policía? Sí, lo sé.
Conozco al oficial y al juez encargado de ese caso. Y por lo visto tienen bastante que ver en todo esto. Un momento. ¿Tú cómo sabes todo eso? Porque también soy policía. Y estoy buscando lo mismo que usted. Justicia. Todavía hay la posibilidad de que recupere todo lo que perdió. Pero no voy a poder recuperar el tiempo perdido. Entiendo cómo se debe sentir. Pero por favor, déjeme ayudarlo. Miriam, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Necesitamos hacer algo ya. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué pasó? Es Darwin. Estoy segura de que está planeando algo. Yo no lo voy a permitir. ¿Fuiste a buscarlo? Ay, Miriam. Necesitaba saber que no iba a hacer nada al respecto. ¿Acaso no te das cuenta de lo peligroso que es que estés cerca de él? Alguien podría verte, alguien podría sospechar. Necesitamos deshacernos de las evidencias. ¿Pero de qué evidencias, Miriam? Ya nos deshicimos de todo. Borramos las cámaras de seguridad. Le pagamos muy bien a los testigos. Ya no hay evidencia que nos pueda comprometer. No me refiero a eso. La única evidencia que ahora nos perjudica es él. ¿Y qué es lo que tienes en mente? Tú sabes muy bien lo que estoy pensando. Y si de verdad me amas y quieres seguir manteniendo la vida cómoda que tienes, vas a encargarte de eso. Miriam, yo soy un abogado, yo no soy un... Aunque... podríamos contratar a alguien que se encargue de él. Alguien... ¡No quiero más testigos! Si de verdad me amas, quieres seguir teniendo la vida cómoda que tienes, vas a hacerlo tú. ¿Por qué me ayuda? Porque cometí un error y debo corregirlo. ¿Eso es todo? No. Mi padre lo era todo para mí. Era un hombre honesto de los que ya no quedan. Lo siento mucho. Desde que él falleció, algo dentro de mí se rompió. Por eso decidí ser policía, para descubrir toda la verdad. Durante años estuve convencida de que usted era culpable, pero la ira no me dejó ver con claridad. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Usted mismo, cuando lo apunté con el arma. Un hombre culpable hubiera corrido en su lugar, pero usted no hizo eso. Solo me miró y me dijo la verdad, sin pensar si eso lo hundiría más. Es porque ya no tenía nada que perder. Y cuénteme, ¿cómo le fue con Miriam? A ella la conocí cuando mi empresa acababa de despegar. Estaba pendiente de todo, de cada decisión, de cada inversión. En verdad pensé que haríamos un equipo. ¿Y nunca sospechó nada? Habían señales, llamadas que cortaba cuando yo llegaba, preguntas demasiado específicas sobre mis cuentas bancarias. A veces la verdad está enfrente de uno, pero uno no quiere ver. Tienes razón. 5 años, Carla. 5 años de mi vida en una celda, viendo cómo todo lo que construí se desaparecía sin poder hacer nada. En todo ese tiempo nadie me visitó, ni una sola vez. Siento mucho, de verdad. Bueno, ¿tú crees que podamos hacer algo? Sí. Pero tengo que confirmar una última cosa antes de movernos. ¿Qué cosa? Dígame, oficial, ¿me tiene alguna novedad positiva? No, la oficial Narváez está metiendo las narices donde no debería. ¿Y qué quiere que yo haga? De eso debería encargarse usted mismo,
Porque para eso le pagó una muy buena cantidad, ¿no es así? Sí, señora Miriam, pero no va a ser tan fácil. Si hacemos algo contra ella, esto se nos va a salir de las manos completamente. ¿Y entonces? De quien realmente debería preocuparse es del señor Castillo. Mientras todos sigan creyendo que él es el culpable, no va a pasar nada. Ella no tiene pruebas, solo sospechas. Ya envié a Roger para que se encargue de eso. Pero usted tiene que encargarse de la policía. Recuerde, señor oficial, que si algo sale mal, usted, Roger y yo iremos tras las rejas. Está bien, señora. Veré qué puedo hacer. Cualquier novedad le aviso. Usted se me hace conocida. ¿Así es? Soy la oficial Carla Narváez. Y vengo a hacerle algunas preguntas. Yo no pienso decir nada si no está mi abogado presente. ¿Se refiere a su actual pareja? ¿El señor Roger Gómez? Sí, él es mi abogado. Perfecto. A él también tengo que hacerle unas preguntas. Pueden estar los dos presentes. De hecho, así sería mejor, ya que los dos están implicados en el asunto. Escúcheme bien, oficial. Lo que pasó con su padre fue hace muchos años. Y yo no tengo la culpa de los errores que haya cometido mi ex esposo. Así que le pido y le sugiero que se retire. Porque si no, la voy a acusar ante sus superiores por hostigamiento. Qué curioso. Yo nunca le mencioné que venía a hablar de eso. Pero al parecer su conciencia sigue viviendo en el pasado. ¿A qué se refiere? Si no vino a eso, entonces ¿a qué vino? Solo vine a confirmar lo que su ex esposo me dijo. Y ya lo confirmé. ¡Darwin! ¡Darwin, espera! ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Mira, tu vida ya está arruinada. Tu hoja de vida ya está manchada. Lo perdiste todo, no tienes absolutamente nada. ¿Y vienes a sacármelo en cara? ¿O qué? No. Vengo a ofrecerte una oportunidad. Una oportunidad para que empieces desde cero, pero en otro lugar, muy lejos de aquí. ¿Y dejar que ustedes se salgan con la suya? Eso jamás. Darwin, vete lejos de aquí, nadie te va a creer. Te doy $50,000 para que desaparezcas y empieces una nueva vida, pero en otro lado. No lo voy a hacer. Y en primer lugar, estoy seguro que esos $50,000 son míos. Y cuando recupere mi vida, voy a obtener más que eso. ¿Acaso no lo entiendes? Si no lo aceptas por las buenas, tendrá que serlo por las malas. ¿Eso es lo que quieres? ¿Me estás amenazando? Lo único que quiero es justicia. Y nada, ni nadie me va a detener. Ay, Darwin. Estás cometiendo un grave error. Los que están cometiendo un error son ustedes. Roger, aún estás a tiempo de salvarte. No te entiendo. Porque ella te hará lo mismo que a mí. Estoy seguro. ¿Y bien? ¿Me tienes alguna noticia? No pude hacer nada. ¿Cómo que no pudiste hacer nada? No aceptó. Le ofrecí el dinero y le expliqué que esa era su única salida. ¿Y qué? ¿Te dio lástima? ¿Lo dejaste ir? ese hombre no se va a ir por $50,000. Él está muy seguro de lo que quiere hacer. Justamente por eso te dije que te encargaras de él. De otra manera. Pero claro, ni siquiera para eso sirves. ¿Perdón? Que eres un inútil, Roger. Ni siquiera sé por qué te tengo aquí. A ver, Miriam, ¿por qué me estás tratando de esa manera? Llevamos días con esta situación fuera de control y tú no eres capaz de hacer nada.
Fui yo quien consiguió al juez. Yo hablé con los testigos. Yo me encargué de tu divorcio. Yo tramité las cuentas. Me encargué de que todo quede a tu nombre, ¿o eso ya se te olvidó? Porque ese era tu trabajo. Pues era un crimen. Todo lo que hicimos era un crimen. Y yo lo hice por ti. Baja la voz. Llevas días tratándome como si fuera uno de tus empleados. Como si lo que yo sintiera no importara. Como si todo lo que hice no valiera la pena. No vale nada si no eres capaz de terminar lo que empezamos. ¿Cómo sabía que esto iba a funcionar? Fue como cerrar un negocio. Al parecer no he perdido la costumbre. Esperemos un poco más. Miriam, alguna vez me quisiste. No es posible que todavía no lo sepas, Roger. Solo te usé. Tenías influencias, contactos. Pero ahora ya has cumplido tu función, así que ya puedes irte. ¿Qué estás diciendo? Que a partir de ahora, el oficial Ramírez y yo nos vamos a encargar de todo. Quiero que te largues de mi casa. No puedes hacerme esto. Yo lo dejé todo por ti. Mi carrera, mi reputación, mi nombre. Igual que Darwin. Igual que él, que lo dejó todo por mí. Y míralo, ahora está durmiendo en lugares de muy mala muerte. ¿Acaso me estás comparando con él? Siempre uso a las personas, por interés. Y tú no eres la excepción. Lo hice con Darwin. Lo inculpé por todo lo que yo hice. Y ahora, tú tampoco ya no me sirves. Así que quiero que te vayas. No sé qué te sorprende si ya lo sabías. Tienes razón. Ya lo sabía. Bueno, entonces ya no hay nada más que hacer. Lárgate de aquí. Lo sabía. Que te amaba, Miriam. Roger, te equivocaste. Sí. Y lo siento mucho. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque ya lo escucharon todo. Ya pueden entrar. No me traicionaste. Eres un cobarde, un traidor. Señora Vicente, queda bajo arresto por fraude agravado, malversación y obstrucción a la justicia. Al final Roger te traicionó, como tú lo hiciste conmigo. ¿Cómo pudiste? Eres un cobarde, débil, patético. Lo hice. Porque estaba cansado, Miriam. Yo te amé. Pero tú me usaste. Y yo no iba a pagar por tus crímenes. El oficial Ramírez está siendo detenido en este momento. Ambos pagarán muy caro todo lo que hicieron. Camine. Espere. Ustedes prometieron que me iban a ayudar. Y lo haremos. Pero usted también tiene que responder por sus acciones. Pero yo los ayudé a ustedes. Y tu colaboración será tomada en cuenta en el juicio. No se preocupe.